Juan capítulo 3, desde el versículo 1 voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hemos leído hasta el versículo 9. Algo que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios es el corazón de Dios. Algo que muy pocas personas tienen este conocimiento. Nosotros en la Biblia podemos encontrar el corazón de Dios y el corazón del hombre. Hay muchas cosas que en la Biblia hay y que para el ser humano, para el hombre, en general digo hombre, hablando de hombres, mujeres. Entonces, para las personas es muy difícil poder aceptar. Hay cosas que tal vez leemos en la Biblia y que no nos gustan, no nos parecen, no nos gustan, no entendemos, o tal vez tenemos un tipo de conocimiento que nos han enseñado y nosotros defendemos ese conocimiento. Pero ciertamente la Biblia es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Nosotros, escudriñando su palabra, vamos a poder descubrir esa verdad. Pero ciertamente nosotros, para no vernos afectados a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. O sea, sin tener en cuenta lo que nosotros pensamos. O sea, es algo muy difícil. A veces nuestro pensamiento nos dice que somos pecadores, pero Jesucristo en su palabra dice que Él ya quitó el pecado, porque para eso vino en la cruz. En la cruz Él fue a morir por nuestros pecados. Él pagó por nosotros en la cruz. Entonces es algo que es muy difícil a veces creer. Muchas personas este hecho de que Jesús quitó el pecado del mundo es muy difícil de aceptar. Entonces, nosotros así tenemos que tener en cuenta toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, por lo tanto no nos podemos dejar llevar por un pensamiento así, por un pensamiento, por algo que nos dijeron tal vez sin un sustento bíblico, o tal vez nos enseñaron un versículo, y termina estropeando toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente la palabra de Dios tenemos que estudiarla toda, en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis hay que estudiarla toda. Entonces, si nosotros no tenemos un conocimiento total de la palabra de Dios, no vamos a creer a algo específicamente, sino de eso también se tratan la cantidad de denominaciones. Podemos llamar iglesias que hay, uno dice una cosa, otro dice otra. Por ahí en algún momento yo también me preguntaba y decía: ¿en qué creo? ¿En qué puedo creer? ¿Puedo creerle a esta iglesia, a esta otra? Este otro dice esto. Entonces es muy difícil a veces darnos cuenta, sí,
qué es lo que yo tengo que creer, cuál es la iglesia correcta, en qué iglesia está Dios. Entonces, nosotros así, escudriñando la palabra de Dios, vamos a poder ver realmente dónde está nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente la palabra de Dios habla, dice que Jesucristo tiene su iglesia, pero no es cualquier iglesia, pero solamente si escudriñamos la palabra de Dios lo vamos a poder descubrir. Entonces, nosotros podemos ver en esta historia a Nicodemo. Nicodemo, como dice en el versículo 1 de Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, este principal entre los judíos era una persona muy importante. Una persona muy importante, tenía mucho estudio de la ley, como todo judío. Entonces, él siendo una persona muy influyente, una persona importante, es una persona reconocida, influyente por su estudio, así, y por su perseverancia en la ley. Así ellos, los judíos, ellos cumplían la ley, bueno, o trataban de cumplirla, porque ciertamente nosotros así, estudiando la palabra de Dios, podemos ver que la ley es muy difícil de cumplir. Ahora vamos a comentar sobre este asunto. Primeramente, en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces él podía reconocer a Jesús que era de Dios. Él podía ver algo en Jesús que le hacía ver que realmente Dios estaba con Jesús. Entonces, eso le llevaba a él a encontrarse con Jesús, pero él lo hacía de noche para que nadie le viera. Entonces, en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Jesucristo le propone a Nicodemo nacer de nuevo para ir al reino de Dios. Así dice la palabra, ¿no? Él le propone, él le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Jesucristo le está proponiendo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces, leyendo en el siguiente versículo, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces nosotros acá, en este versículo podemos ver la humanidad de Nicodemo, porque él, ciertamente, Jesucristo, siendo una persona, por decirlo de una forma, siendo un ser así espiritual. Todo lo relacionado con Dios es espiritual. Entonces, él siendo espiritual y tratando de atraer la atención de Nicodemo, pero Nicodemo no podía entender de qué forma se podía nacer de nuevo, sino era metiéndose de nuevo en la panza de su madre y nacer de nuevo siendo aún viejo. Entonces él, podemos ver la humanidad de Nicodemo. Entonces él no veía otra forma de nacimiento, solamente metiéndose en la panza de su madre y nacer de nuevo. Ciertamente esa es la carnalidad, es el primer nacimiento nuestro. Entonces nosotros así formándonos en la panza de nuestra madre, naciendo de nuestra madre, nosotros nacimos de carne y hueso. Así veía Nicodemo, pero espiritualmente Nicodemo no podía ver. Ciertamente Jesucristo es lo que nos propone en su palabra, que ese nacimiento que es a través de nuestro Señor Jesucristo, sea espiritual, porque es la conexión que vamos a tener con Dios. Dios siendo un ser espiritual, su palabra es espiritual. A veces nosotros escuchando así a personas tal vez religiosas o tal vez pastores o personas que comparten a veces
leen la Biblia, ciertamente condenan mucho, por ejemplo, a la mujer. A la mujer así la condenan, ciertamente porque no pueden ver la espiritualidad que hay en los versículos que leen. Así dicen, hay partes de la Biblia que dice que la mujer tiene que estar callada, tiene que tener cierto tipo de ropa, o tal vez tiene que obedecer así al marido. Ciertamente nosotros podemos ver ciertas características en la Biblia, pero nosotros así viendo la palabra de Dios, viendo humanamente, vamos a ver así, vamos a decir, sí, la mujer tiene que ser así, asá, tiene que obedecer al marido, tiene que agachar la cabeza, tiene que hacerle caso, así. Pero ciertamente la palabra de Dios es espiritual, por lo tanto, no habla exactamente de forma carnal, sino que es espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Entonces, si nosotros leemos de forma carnal la Biblia, no vamos a entender. Hay muchas cosas que ciertamente si nosotros no leemos espiritualmente en la Biblia, pareciera que hasta se contradicen, pero es porque nosotros no tenemos una conexión espiritual con la palabra. Nosotros tenemos que tener esa conexión espiritual para poder entender la palabra de Dios. Y solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra perfecta. Entonces, nosotros así, leyendo la palabra de Dios y entendiendo el propósito de nuestro Señor Jesucristo es por pura misericordia de Dios. Pura misericordia de Dios. No hay nada que nosotros hagamos. Solamente creyendo, teniendo la fe en nuestro corazón de su palabra que nos dice que nosotros somos libres de pecado al creer que Jesucristo fue a la cruz, porque Él pagó por nuestro pecado en la cruz. Entonces, es algo difícil. Para muchas personas es muy difícil creer en esto porque tienen su propio argumento. Entonces, ¿qué tengo que creer yo? Yo tengo que creer que Jesucristo vino a este mundo carnalmente y Él nos enseñó muchas cosas que están plasmadas en la Biblia. Nosotros para poder tener ese conocimiento de Jesucristo tenemos que leer la palabra de Dios. De otra forma no vamos a saber. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, lo que va a ocurrir es que cualquier persona va a venir y nos va a decir 1 o 2 versículos y tal vez ni siquiera estén en la Biblia y nosotros vamos a creer y ni siquiera va a ser verdad. Entonces nosotros tenemos que tener una continuidad en la palabra de Dios, tenemos que tener una constancia y vamos a entender muchas cosas, pero tenemos que leer mucho, o sea, mucho tiempo constante. Todos los días algo, constantemente, y ahí vamos a poder ir enganchando un tema con otro, Dios mediante, en estos lives. Los espero mañana para poder seguir. Ciertamente es importante porque la vida espiritual nosotros la vamos a hacer a través de la palabra de Dios y vamos a tener la conexión con Dios. Entonces vamos a seguir en lo que estábamos. Dice en el versículo 4 de Juan 3, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces nosotros podemos ver la humanidad de Nicodemo, la carnalidad. Él solamente veía de esa forma. Jesucristo le proponía algo espiritual, algo totalmente espiritual, porque así es la esencia de nuestro Señor Jesucristo, es espiritual. Toda la conexión que vamos a tener con Dios es espiritual, pero Nicodemo no podía ver esa espiritualidad. ¿Puede acaso un hombre siendo viejo meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? Si yo no hago así, ¿no se puede volver a nacer? ¿Cómo tengo que hacer para volver a nacer? O sea, no veo otra forma, así pensaba Nicodemo. No veo otra forma de nacer.
Entonces, ciertamente esta historia es fantástica y nos enseña muchísimo sobre el corazón de Nicodemo. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros podemos ver a través de lo que dice Nicodemo, lo que él tenía en su corazón. No había espiritualidad en el corazón de Nicodemo. Entonces, nosotros también podemos ver que él, siendo una persona tan estudiada, él estudió desde que era niño, muy pequeño, la ley. Ellos, los judíos, ciertamente estudiaron tanto la ley que era como ver su propia mano. Ellos no solamente la leyeron, la estudiaron, la sabían de memoria, la saben de memoria porque aún hay personas que siguen esa tradición y ellos trataban de cumplirla lo más perfectamente posible. Entonces, ¿de qué le servía a Nicodemo haber estudiado tanto la ley si él no veía la conexión con nuestro Señor Jesucristo? No podía ver la conexión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay personas que intentan cumplir la ley para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo nos muestra que de nada sirve estudiar la ley, porque de esa forma no se llega a Jesucristo. Entonces, en el versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Jesucristo le estaba diciendo, si no puedes nacer del Espíritu, vas a ir al infierno. Así le estaba diciendo, porque ciertamente esta espiritualidad nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo y a su obra perfecta, a la gracia, a la misericordia de Dios. Pero Nicodemo no encontraba la forma. Él solamente había aprendido una sola forma, que era a través de la ley. Pero esa forma no le llevaba a nuestro Señor Jesucristo. Aunque él decía que podía encontrarse impresionado por lo que hacía Jesús, porque por algo él fue hasta Jesús. De noche sí, pero fue y habló con él. Entonces, nosotros así podemos ver que estudió tanto la ley Nicodemo y que al fin y al cabo él, Jesucristo le dijo, si no puedes nacer de nuevo, vas a ir al infierno. Así le dijo, porque ese nacimiento espiritual te va a llevar al reino de Dios, al reino de los cielos, o sea, al cielo. Entonces nosotros podemos ver ciertamente que hay muchas personas, yo también en tiempo pasado, yo quería cumplir la ley, yo quería cumplir los mandamientos así, yo quería dejar de mentir, trataba, me esmeraba, pero yo era mentirosa compulsiva, yo mentía muchísimo. Vivía para mentir, entonces yo quería dejar de mentir, pero ¿podía dejar de mentir? No podía, entonces estaba condenada y esto me traía mucho sufrimiento a mi vida porque ciertamente yo no podía dejar de mentir. Entonces yo puedo ver muchas personas también, muchas personas que tienen diferentes debilidades así y de esta forma nosotros teniendo así debilidades de todo tipo, muchas personas de diferentes formas, ¿no? Mi debilidad en algún tiempo, hace bastantes años, era mentir. Mentir sin pena, por decirlo de una forma. Yo mentía muchísimo. Entonces, esto me condenaba así, esto me traía mucho sufrimiento a mi vida, porque yo así veía los mandamientos y decía que no tenía que mentir. Pero ¿podía dejar de mentir? No podía dejar de mentir. Entonces, esto me traía mucha condenación en mi corazón, mucho sufrimiento, mucha carga, porque vivía así de esa forma. Entonces,
ciertamente nosotros podemos ver en la ley eso. La ley carga muchísimo a las personas porque no pueden cumplir la ley. Entonces continuamente están haciendo fuerza, sí, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, tengo que hacer lo otro, siempre haciendo una cosa o la otra para cumplir la ley. Pero ciertamente la palabra de Dios no dice eso. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 19, que dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el versículo 20 dice algo muy interesante. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? La ley Dios nos dio para darnos cuenta de nuestra propia maldad. O sea, yo en tiempo pasado, siendo muy mentirosa, o sea, yo a través de la ley podía ver yo siendo muy mentirosa. Entonces, de esta forma yo podía darme cuenta que yo, faltando a la ley, era pecadora. ¿Por qué? Porque así transgredía la ley. La ley dice: no mentirás, pero yo más mentía. Entonces, eso me hacía pecadora. Pero les tengo buenas noticias. Nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios, vino efectivamente por pecadores, por publicanos, que eran lo más terrible que había en ese entonces. Eran personas muy deshonestas. Entonces Jesucristo había venido por esas personas para salvarlos. Entonces había personas que los condenaban, sí, porque Jesucristo se juntaba con ellos, les predicaba el Evangelio. Entonces, al verlos así, las personas que decían: ese se junta con esa clase de personas, con lo peor de la sociedad. Pero gracias a Dios, Jesucristo vino a este mundo por mí, así siendo tan mentirosa, así Él fue a la cruz y pagó con su vida mis pecados. Él fue a la cruz y pagó por mí. Él fue a la cruz en mi lugar, porque yo tenía que haber muerto por mis pecados. Pero Jesucristo fue en mi lugar y pagó por mí en la cruz. Entonces, ese es el sentido de la ley. ¿Por qué Dios envió la ley? Ciertamente hay muchas personas que tienen mucho desconocimiento de la Biblia y hay otras personas que tal vez tienen un poquito de conocimiento o saben manejar algunos versículos y terminan cargando a otras personas con la ley. Dicen: no, tenemos que cumplir la ley porque tenemos que hacer así, tenemos que hacer así. Pero ciertamente la ley es algo que hay que estudiarla detenidamente, porque Dios envió la ley para darnos cuenta que nosotros no podemos cumplir la ley y que solamente nuestro Señor Jesucristo fue el que la cumplió. Él la cumplió. Entonces, vamos a seguir en Juan 3. Juan 3, en el versículo 7 dice: Jesús sigue diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces nosotros podemos ver a través de esta historia bíblica que de qué le servía a Nicodemo haber estudiado tanto la ley si estando frente a nuestro Señor Jesucristo él no podía ser salvo. No le servía de nada, no le sirvió de nada. Entonces nosotros podemos ver y entender a través de esta historia, porque nuestro Señor Jesucristo es el principal
en esta historia. O sea, es él el que está hablando con Nicodemo. Y él le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Ciertamente nosotros podemos ver que no salvaba a Nicodemo la ley. Haber estudiado tanto tiempo desde niño, la ley no le salvaba a Nicodemo, sino solamente creer a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante podemos ver que en otra oportunidad lo vamos a leer, Nicodemo es salvo porque él creyó a nuestro Señor Jesucristo. Eso le voy a dar esa pista. Vamos a leer ahora Juan capítulo 8. Vamos a leer un pedacito que también habla. Juan capítulo 8 del versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33 dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? En el versículo 34 dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, acá tenemos otro grupo de judíos que también estaban increpando a nuestro Señor Jesucristo. O sea, al principio dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, pero ciertamente más adelante vemos que ellos realmente no creían en Jesús. Tal vez ellos decían para sí mismos que creían en Jesús. En el versículo, vamos a leer desde el versículo 41, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Versículo 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, nosotros podemos ver a través de esta historia que es en cierta parte parecida a la de Nicodemo. Entonces, ciertamente esta historia empieza con que habían creído en Jesucristo, pero después Jesucristo les termina diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces ellos realmente en su corazón no creían en Jesucristo, sino que desconfiaban de él. Jesucristo le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nosotros podemos ver a través de esta historia cómo veía Jesucristo a los judíos, a estos señores que estudiaron tanto la ley y que ciertamente no les servía de nada, porque ellos no podían ver a nuestro Señor Jesucristo. Algunos, ciertamente la palabra habla, algunos judíos habían creído en nuestro Señor Jesucristo, obtuvieron la salvación como Nicodemo, pero muchos de ellos no creían, ciertamente desconfiaban de la palabra de Jesucristo, de la palabra que Él les decía, Él les enseñaba: yo vengo de Dios. Pero ellos decían todo lo contrario. Entonces, ellos no podían creer a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente podemos ver así, a través de estas dos historias bíblicas, ciertamente Nicodemo,
que está en Juan 3, y en Juan 8 podemos encontrar este grupo de judíos que querían increpar a nuestro Señor Jesucristo, pero que no creían realmente en Él. Entonces son ciertamente dos historias que van en contra. Nosotros podemos ver a Nicodemo, que al principio le costaba ver lo espiritual, pero que ciertamente después pudo ver lo espiritual, pudo ver a nuestro Señor Jesucristo y ser salvo. Y esta historia de Juan 8, que era un grupo de judíos que ciertamente increparon a nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, en el día de hoy vamos a compartir hasta este momento, vamos a orar. Amado Padre, en este día te damos gracias por esta palabra que nos permite ver que nosotros ciertamente queremos llegar a Dios a través de algo, de hacer algo, de tener obras. Nosotros así, queriendo tener obras, queriendo cumplir la ley, queriendo hacer esto, queriendo hacer caridad, aquello, lo otro, pero de cierta forma nosotros no podemos llegar de ninguna forma a nuestro Señor Jesucristo, solamente llegamos por fe, porque así lo dice la palabra. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nuestra obra no sirve, solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por aquellas personas que hayan escuchado la palabra el día de hoy y que pueda quedar algo en sus corazones para que puedan obtener la salvación. Todo esto te lo pedimos y te lo hacemos llegar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.